Bienvenido, un honor, un placer poderte escuchar y compartir esta tarde contigo. Octavio Salazar, bueno, es feminista. A mí me encanta con la claridad con que él lo manifiesta, ¿no? Es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Está siempre implicado profesional y personalmente en la lucha por la igualdad de género. Y es un activista de las nuevas masculinidades, de la masculinidad, de cuestionarse la masculinidad. Publicaciones suyas tenemos abundantes y múltiples y siempre en esta línea: Masculinidades y ciudadanía, los hombres también tenemos género, en 2013, La igualdad en rodaje, masculinidades, género y cine, en 2015, El hombre que no deberíamos ser, en 2017, publicado por Planeta. Desde 2017, Autorretrato de un macho disidente, recibió el premio El Hombre Progresista del Año que concede la Federación de Mujeres Progresistas de España. Su último trabajo de investigación publicado se titula La gestación para otros, una reflexión jurídico-constitucional sobre el conflicto entre deseos y derechos. Bien, presentar a Octavio es tal placer. Sé que Charo tenía muchísimo interés en hacerlo personalmente, pero las tecnologías le han impedido hacerlo. Así que me ha concedido a mí el gran honor de hacerlo en su nombre, y cuando se conecte, pues por supuesto, ella ya nos dirá también. Así que tienes la palabra, Octavio, te escuchamos. De acuerdo. Totalmente receptivas. Muy bien, buenas tardes, gracias Carolina, gracias a Charo, que sé que quería hacer la presentación y que de todas maneras se lo agradezco, y por supuesto dar de nuevo las gracias al área de Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Dos Hermanas, gracias Rafael y gracias a todas las compañeras que hacen posible la organización de estas actividades en torno al 25 de noviembre. Es creo que ya como la tercera vez que intervengo en alguna actividad del Ayuntamiento de Dos Hermanas, y para mí es un placer. Como me decía hace un rato Charo, acabaré haciéndome nazareno, me temo, un día de estos, y yo estaré encantado de compartir ahí una doble vecindad, ¿no?, con Córdoba. Y bueno, para no extenderme más, insisto, aparte de daros el agradecimiento, gracias Rafael por esa mención al libro con Amparo Rubiales, al amparo del feminismo. Bueno, pues también deciros que para mí es un gustazo estar aquí, aunque sea de manera no presencial, pero gracias a las nuevas tecnologías soy consciente de que también tenemos la posibilidad de llegar a mucho más gente y de más distintos lugares. Y bueno, es un lujazo estar esta tarde con Ana Bernal, que se incorporará más tarde, y luego pues compartir en otro momento de estos seminarios pues cartel, por así decirlo, con Miguel Lorente, ¿no?, y con Julia, ¿no?, que todas personas con una dilatada y comprometida trayectoria en la lucha contra la violencia y por la igualdad, ¿no? Así que yo soy el primero que va a aprender muchísimo y que va a disfrutar muchísimo de estar con vosotras y con vosotros. Yo voy a ocuparme de hablar de lo que yo más he trabajado en los últimos tiempos y lo que más me ocupa y me preocupa, que tienen que ver con las raíces de la violencia, ¿no? Yo siempre planteo que si queremos acabar con las violencias machistas, lógicamente tenemos que ir al origen del problema, y el origen del problema tiene que ver con un determinado modelo de masculinidad, con un determinado modelo de entender qué significa ser hombre y cómo los hombres nos relacionamos con las mujeres. Y mientras que no pongamos el foco en esas raíces del problema, pues me parece que iremos parcheando la realidad, atendiendo evidentemente, ¿no?, a las víctimas, ¿no?, y tratando de prevenir que haya el menor número posible de víctimas de todo tipo de violencia, pero difícilmente acabaremos, ¿no?, con esta lacra, ¿no?, a nivel mundial, que significa el uso de la violencia, ¿no?, por parte de los hombres sobre las mujeres. Voy a compartir una presentación con todas y con todos vosotros para que de esta manera podamos hacerlo como más fácil de seguir, ¿no?, el hilo de las explicaciones. Un momentito. Aquí. A ver si se abre. Vale. Bueno, creo que se ve bien. Si hubiera algún problema me lo indicáis. Espero que podamos ir siguiéndolo sin problema. Bueno, pues voy a hablar de la violencia machista, además en plural, porque creo que hay que hablar de múltiples formas de
de violencia de los hombres sobre las mujeres y voy a vincularlo con el poder. A mí me parece que la clave, yo que me dedico además al mundo del derecho, tiene que ver con el poder y con cómo los hombres entendemos nuestro poder sobre las mujeres y también sobre otros hombres, porque también los hombres ejercemos permanentemente violencias entre nosotros mismos. Y a mí me gustaría empezar yendo un poco al sentido literal de la ley. No voy a hacer muchas referencias legales porque no quiero aburriros esta tarde con términos jurídicos, pero creo que sí que es importante que recordemos qué nos dice de entrada la Ley Orgánica 1/2004 de medidas integrales contra la violencia de género, donde en el primer artículo, donde se plantea de manera muy rotunda qué entiende en ese momento el legislador por violencia contra las mujeres como una forma de discriminación y lo tengo subrayado ahí, las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Y creo que debemos poner el foco primeramente ahí, ¿no? En esas relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Ahí es donde está el origen de la violencia. Y si nos vamos al Convenio de Estambul del 2011, fijaros cómo se habla de actos de violencia basados en el género. Y claro, cuando hablamos del género, lo que estamos finalmente hablando es también de relaciones de poder. Es decir, el género es un concepto que se utiliza en las ciencias sociales para analizar la realidad de la discriminación de las mujeres y es un concepto necesariamente relacional. Es decir, es un concepto que tiene que ver con cómo los hombres y las mujeres nos construimos social, culturalmente y cómo a partir de esa construcción nos relacionamos desde posiciones jerárquicas. Por lo tanto, también ese concepto, esa definición que nos da el Convenio de Estambul nos está remitiendo a la idea de poder. Y creo que esta idea es clave porque creo que el objetivo que tenemos todavía pendiente, ¿no? El horizonte hacia el que tendríamos que ir caminando, que todavía está lejos, entiendo yo, de conseguirlo, es efectivamente llegar a una sociedad en la que hombres y mujeres seamos efectivamente iguales, tengamos de manera efectiva la posibilidad de disfrutar de los mismos derechos, de los mismos bienes, de las mismas oportunidades. Las mujeres que fueron expulsadas del pacto social, y ahí pongo unas imágenes que tienen que ver con el momento clave para la historia de la humanidad, o en concreto más de la historia europea, como fue el momento de las revoluciones burguesas, de la Revolución Francesa. En ese momento, cuando se proclama la libertad, la igualdad de derechos, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, de todo ese programa, podríamos decir, emancipador del ser humano, quedaron absolutamente excluidas las mujeres. Las mujeres no estaban reflejadas en las declaraciones de derechos, no fueron consideradas ciudadanas, quedaron por lo tanto en los márgenes, ¿no? Y ahí estuvo Olympia de Gouges, esa primera mujer que ya en 1791 proclamó una declaración de derechos de la mujer y la ciudadana. Y seguimos arrastrando ese modelo de organización política, incluso en los estados constitucionales, en los estados democráticos, en las democracias modernas como la nuestra, donde, a pesar de todos los avances que se han ido consiguiendo en el siglo XX, sobre todo en materia de igualdad de derechos, seguimos teniendo una estructura de poder patriarcal, solamente ligeramente erosionada, y un pacto de convivencia que se ha hecho sobre el presupuesto de el dominio masculino y la subordinación de las mujeres. Por lo tanto, difícilmente vamos a llegar a eso que en términos políticos se llama democracia paritaria si no desmontamos ese mandato de masculinidad al que me voy a ir refiriendo a lo largo de mi intervención y si a partir de ahí no ponemos las bases de un nuevo pacto social, es decir, de un nuevo pacto de convivencia, de otras reglas del juego. Es decir, tenemos que redefinir unas reglas del juego que desde siglos atrás las hemos definido nosotros, los hombres, y en función de nuestros intereses, y colocando a las mujeres en las afueras, en los márgenes y siempre contempladas como seres dispuestos para satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades, ¿no? Creo por eso que es muy importante que tengamos presente cómo, pese a vivir en eso que se han llamado sociedades formalmente iguales, es decir, donde tenemos un ordenamiento jurídico donde se reconoce la igualdad de derechos, la Constitución española dice que no cabe la discriminación por razón de sexo, tenemos una batería de leyes de igualdad, pues más que entiendo que suficiente pese a sus sombras a nivel autonómico, a nivel estatal, pero pese a todo ese aparato formal, por llamarlo de alguna manera, seguimos teniendo un modelo de sociedad donde se siguen reproduciendo tres elementos que van de la mano. Y esos tres elementos serían el machismo como cultura,
el machismo es una cultura, y de esto seguramente hablará porque lo sabe explicar muy bien Miguel Lorente, ¿no?, en su intervención de dentro de unos días, donde la masculinidad está establecida como un mandato político y cultural que determina no solamente la vida de los hombres, sino también la vida de las mujeres, y donde seguimos teniendo, como antes apuntaba, una estructura de poder que sigue siendo una estructura patriarcal. Estos tres elementos configuran una situación donde las mujeres siguen, claro, sufriendo una discriminación estructural o sistémica. Una discriminación que se mantiene y se prorroga gracias al ejercicio de múltiples violencias por parte de los hombres. Y cuando hablo de violencia, no me refiero solamente a la violencia de género en sentido estricto, a la violencia física, sino a múltiples violencias que tienen que ver también con lo emocional, con lo psicológico, con lo laboral, con lo sexual, con todos esos contextos donde las mujeres siguen siendo humilladas, explotadas, cosificadas y sometidas a un régimen de servidumbre. Por lo tanto, y aunque formalmente se nos reconozca la igualdad de derechos, seguimos teniendo un estatus desigual, seguimos teniendo una desigual ciudadanía, por más que formalmente la Constitución, las leyes nos reconozcan los mismos derechos y nos digan que todos y todas somos iguales ante la ley. Esa situación se ha vuelto todavía más compleja cuando en los últimos años el patriarcado encuentra una alianza perfecta con las políticas de carácter neoliberal, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista estrictamente económico, que suponen, entre otras muchas consecuencias, un incremento progresivo de la desigualdad y una mayor situación de vulnerabilidad de las mujeres de todo el planeta, ¿no? La crisis del 2008 puso en evidencia que efectivamente las mujeres, como siempre ha pasado a lo largo de la historia, son las principales sufridoras de las crisis. Y ahora, con todas las consecuencias de la pandemia, ¿no?, y la crisis que arrastraremos durante mucho tiempo de esta pandemia mundial, pues efectivamente ahí también las mujeres, los sujetos, ¿no?, el eslabón más débil de la cadena, seguirán sufriendo las peores consecuencias, ¿no? Por tanto, ese es el contexto, ¿no?, en el que estamos en las sociedades del siglo XXI. Un contexto en el que todavía ese modelo de ciudadanía del que yo antes hablaba sigue siendo, como lo califica una compañera constitucionalista de Sevilla, una ciudadanía sexuada. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que seguimos teniendo una concepción del mundo, de la organización de los espacios públicos, privados, de las tareas y responsabilidades de hombres y mujeres en cada una de esas esferas, que responde a una división jerárquica en función de cómo el patriarcado ha entendido que debía ser un hombre y debía ser una mujer. Y cómo las mujeres, pues tradicionalmente se han ocupado de todo lo que tiene que ver con los espacios domésticos, con los cuidados, con las responsabilidades emocionales, con la atención a la dependencia, mientras que los hombres nos hemos proyectado fundamentalmente en lo público, en el ejercicio del poder y en cuanto a los principales proveedores de la familia. Ese contrato sexual, ¿no?, del que habla el feminismo, claro que se ha ido erosionando. El contrato de matrimonio legalmente ha ido, por supuesto, cambiando en España desde el año 75 con sucesivas reformas en el Código Civil, pero seguimos teniendo culturalmente muy asentado en nuestra sociedad un modelo de convivencia donde seguimos teniendo como si fueran dos esferas separadas, ¿no?, la esfera de lo masculino y la esfera de lo femenino. Y en función de eso articulamos la construcción de la ciudadanía en las democracias contemporáneas. En esta diapositiva he tratado de resumir de manera muy esquemática cómo seguimos construyendo de manera opuesta y de manera además jerárquica esos dos mundos que tienen que ver el mundo masculino de los hombres y por otro lado el mundo de las mujeres, el mundo femenino. Cómo en esa primera columna que aparece con letras amarillas aparecen resumidos los elementos, los factores que entiendo que sirven para definir la masculinidad. Esa definición de la masculinidad sigue teniendo que ver con el poder y la autoridad, con la idea de independencia, con la realización en el espacio público, con la racionalidad, con la ley del dominio. Como luego veremos, los hombres somos socializados para ser los dominantes. Los hombres somos también descuidados, y utilizo adrede esta expresión, descuidados con nosotros mismos, pero también y muy especialmente con los demás, ¿no? Esa esfera de atención al otro, a la otra, siempre hemos considerado que no es una responsabilidad masculina. Los hombres tenemos plena soberanía sobre nuestro cuerpo y somos seres para nosotros mismos, es decir, para la realización de nuestro proyecto personal.
que puede ser profesional, laboral, muy especialmente, insisto, volcado en lo público. Si ponemos en contraposición, ¿no? Como si fueran dos hojas, ¿no? Que las pudiéramos pegar, ¿no? Viendo el anverso y el reverso, bueno, pues en el reverso de todos estos elementos tendríamos los que siguen caracterizando el mundo de las mujeres y lo femenino. Las mujeres como seres carentes de poder y autoridad, y subrayo esos dos términos porque no es lo mismo tener poder que tener autoridad. Las mujeres como seres dependientes, las mujeres como seres explotados en el espacio privado, la emocionalidad como una característica que se sigue vinculando a las mujeres frente a la racionalidad masculina, las mujeres educadas en eso que Amelia Valcárcel llama la ley del agrado, ¿no? Como esos seres que permanentemente tienen que agradar a los demás, las mujeres como cuidadoras, las mujeres cuyo cuerpo está permanentemente ocupado, cosificado, explotado por los hombres, ¿no? Un cuerpo ocupado, ¿no? Como si fuera un territorio ocupado. Las mujeres siguen sin tener en gran medida soberanía sobre sus propios cuerpos, y esa concepción de las mujeres como seres para otros, ¿no? Frente a la concepción masculina de que nosotros somos seres para nosotros mismos, ¿no? A ver, seguimos. Es que me sale aquí el chat y ahora. Esa construcción de lo masculino tiene mucho que ver, toda esa idea que yo hablaba antes, ¿no? De los hombres vinculados con el poder, con la autoridad, con el espacio público, con un concepto que yo trato de resumir ahí con una palabra que a mí me recuerda también mucho a connotaciones religiosas y que tiene que ver también mucho con nuestra cultura, ¿no? Que es la idea de la omnipotencia, ¿no? Esa idea del hombre como un ser que lo puede todo, que es capaz de todo, que es capaz de enfrentarse a todos los peligros, que es capaz de resolver todos los entuertos, que siempre tiene la última palabra, ¿no? Esa concepción de la omnipotencia masculina la hemos ido también construyendo a través de nuestra cultura. La tenemos muy presente en las religiones monoteístas, ¿no? La tenemos muy presente en los relatos de los mitos, ¿no? Los grandes mitos de la cultura clásica, ¿no? Fijaros en la historia de los dioses, ¿no? de esa cultura clásica. Y la tenemos en referencias mucho más cercanas de nuestros imaginarios que tienen que ver con el cine, con la literatura, con el cómic, ¿no? Hay una frase rotunda de una teóloga feminista que se llama Mary Daly que dice: si Dios es hombre, el hombre es Dios, ¿no? Y efectivamente hay un elemento ahí, ¿no? Que diríamos sagrado de conformación de la masculinidad que a través de esa cultura patriarcal nos ha ido configurando a nosotros como una especie de dioses, ¿no? Y con el gran problema que nosotros nos seguimos creyendo los dioses, los superhéroes, ¿no? Fijaros cómo el año pasado, cuando muere Maradona, pues muchas portadas bautizaron la noticia como Dios ha muerto, ¿no? Esa referencia a la divinidad. Y fijaros qué tremendo, ¿no? En el caso concreto de este individuo, que más allá de su éxito y virtudes deportivas, era un ser de comportamiento más que dudoso en lo que tiene que ver con la relación con las mujeres y con la igualdad, que es de lo que hoy estamos hablando aquí, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en relación a ese estatus de omnipotencia de los hombres en el siglo que nos ha tocado vivir? Bueno, pues que ese estatus masculino de poder y de dominio se ha ido precarizando progresivamente. ¿Por qué? Pues se ha ido precarizando porque las mujeres habéis ido avanzando posiciones, habéis ido ocupando espacios en lo público que antes no teníais, habéis ido configurando como sujetos de pleno derecho y replanteando, por lo tanto, los términos de un contrato donde efectivamente los hombres ya tenemos que renunciar aparte de nuestros privilegios, tenemos que asumir responsabilidades que antes no asumíamos y tenemos también que revisar esa masculinidad tradicional. Hay muchos hombres que ante ese avance de igualdad de las mujeres, ese avance del feminismo, ¿no? Esa cuarta ola feminista que estamos viviendo desde hace apenas unos años, pues están reaccionando, no tratando de asumir un cambio y una transformación en sí mismos, sino por el contrario, están reaccionando sintiéndose agraviado, enfadado, cabreado y sintiendo que se le está usurpando de manera ilegítima una posición de poder que es la que tradicionalmente han tenido. Y eso explica en gran parte, habría que sumar también otros factores, sin duda, esa reacción patriarcal, machista, neomachista, ¿no? La califica Miguel Lorente, a la que estamos asistiendo en los últimos años, no solamente en España, sino en otros muchos países del mundo, y que se traduce incluso en opciones políticas que están apostando por este tipo de discurso, ¿no? Un discurso además negacionista,
de realidades como la que hoy nos reúne aquí, como es la violencia de género, que cuestionan las leyes de igualdad, que por supuesto ataca frontalmente al feminismo y a las mujeres feministas y que plantea pues una vuelta a los modelos más tradicionales, ¿no? Si tuviéramos que resumir en una idea muy simple lo que plantean todas estas posturas, pues sería el antes estábamos mejor, ¿no? Porque efectivamente antes los hombres estábamos mejor porque no había prácticamente nadie que nos cuestionara ese lugar de poder y de centralidad, ¿no? Decía Josep Vicent Marqués, un sociólogo valenciano, el primero prácticamente que trató en nuestro país las masculinidades, que si por algo se caracteriza la masculinidad es por esa sensación de los hombres de sentirnos siempre los importantes, ¿no? Bueno, pues de repente estamos entrando en otro mundo, en otra manera de organizarnos la vida y la sociedad, donde los hombres ya estamos dejando de ser los importantes, ¿no? Y eso efectivamente hay algunos hombres que se lo están tomando como una oportunidad para el cambio, pero hay también un sector muy relevante de hombres que están reaccionando de manera negativa frente a esa realidad, ¿no? La masculinidad, y esto creo que también es importante subrayarlo, sobre todo si pensamos en hombres que nos puedan estar escuchando, no solamente tiene consecuencias tremendamente negativas hacia las mujeres, por todo lo que significa ese ejercicio de poder sobre el cuerpo, la autonomía, la sexualidad y el ser de las mujeres, sino que también implica esa masculinidad considerada hegemónica, pues toda una serie de costes que repercuten negativamente en los propios hombres, ¿no? Y se traduce en toda una serie de prácticas, comportamientos que inciden negativamente en los hombres y en la sociedad, ¿no? Fijaros esa frase de Luis Cernuda, ¿no? Un poeta que a mí me gusta muchísimo: aprendí el oficio de hombre duramente. Claro, es que ser hombre y responder a esas expectativas de género es un oficio durísimo, ¿no? Y yo creo que simplemente repasando datos que tienen que ver con algunos de los titulares que pongo ahí, ¿no? El fracaso escolar, la agresividad al volante, las prácticas de riesgo, como los hombres, como estamos habituados a demostrar la hombría, solemos en muchos casos tratar de demostrarla a través de prácticas de riesgo que ponen en riesgo nuestra propia vida, nuestra salud y también la vida, la salud de los demás y de las demás. O, por ejemplo, las cifras de suicidio, ¿no? Que son abrumadoramente y mayoritariamente de hombres más que de mujeres. Pero pues podríamos poner muchísimos ejemplos más de cómo efectivamente ese modelo de masculinidad genera unas cargas absolutamente, yo entiendo que insoportables para los propios hombres y para la sociedad, claro, que tiene que soportar los efectos, ¿no? De esa masculinidad hegemónica, ¿no? Dice el ilustrador y viñetista Javi Rollo que el machismo se debería tratar como una epidemia, claro, pero el problema es que frente a otras epidemias como la que estamos sufriendo desde el año pasado, no tenemos una vacuna, ¿no? Que milagrosamente nos podamos poner, ¿no? Y al día siguiente ya nos levantamos casi prácticamente con anticuerpos, ¿no? Frente al machismo, ¿no? El único camino, ¿no? Para acabar con ese machismo que todas y que todos especialmente llevamos dentro es justamente trabajar en la labor de concienciación y de transformación de la masculinidad, ¿no? Y eso implica de entrada tener presente dos cosas que a mí me parecen muy relevantes y que he tratado de alguna manera de reflejar con esas dos viñetas que he seleccionado ahí. Tolerar el machismo es machismo. Es decir, yo creo que un primer ejercicio que tendríamos que plantearnos los hombres es ser conscientes de que todos los días, yo diría que prácticamente todos los días, toleramos el machismo. Es decir, aunque expresamente o a veces no seamos conscientes de que estamos actuando de manera machista, sí que de alguna forma somos cómplices silenciosos de comportamientos machistas que suceden en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro grupo de WhatsApp, en nuestro grupo de amigos. Entonces, esa actitud tolerante con el machismo contribuye a reproducir y legitimar el machismo. Por lo tanto, ahí los hombres tenemos que entrar a saco, ¿eh? Mientras que los hombres no rompamos esa espiral de silencio, el machismo se va a seguir reproduciendo. Y luego un segundo problema que yo entiendo que tenemos cuando los hombres nos situamos frente a esta realidad es que habitualmente los hombres vemos solamente una pequeña parte del machismo. Esa punta del iceberg que tenéis en esa viñeta, ¿no? Vemos, bueno, pues quizás lo más evidente, ¿no? En muchos casos, pues claro, la violencia, las actitudes más flagrantes, ¿no? Que ya la sociedad en su conjunto identifica como machistas, pero por debajo de esa punta del iceberg
hay otros muchísimos comportamientos, actitudes, usos del lenguaje, manera de relacionarnos, esos machismos cotidianos que efectivamente las mujeres los sufrís. Las mujeres, claro, los identificáis porque los estáis sufriendo, pero que nosotros ni siquiera somos conscientes. Es que no los vemos. Por lo tanto, también tendríamos que hacer aquí un trabajo inicial, que sería colocarnos unas gafas que estén perfectamente graduadas para corregir esa miopía que nos impide ver todos esos machismos que van mucho más allá de los más flagrantes, de los más evidentes o de los más dramáticos. ¿Cómo se forjan los hombres, no? Porque claro, tendríamos que situarnos aquí para tratar de desmontar, ¿no? Como yo decía antes, ese mandato de masculinidad, ¿no? Y utilizo la palabra forja porque es la que utiliza la pedagoga Marina Subirat en ese libro que tenéis ahí en la diapositiva, y que me parece que es un término que refleja muy bien cómo nos construimos como hombres, ¿no? La idea de forja nos remite a algo que tiene que ver con la dureza, ¿no? Con un material que hay que trabajar ahí con una especie de cincel y martillo, ¿no? Como se trabaja el metal, ¿no? Pues podríamos resumirlo en esos puntos que he tratado ahí de sistematizar. Los hombres nos forjamos siempre para la cultura del logro, de la exhibición, de lo heroico. Los hombres siempre tenemos que justificar lo que hacemos, que permanentemente tenemos que estar logrando, conquistando cosas y mostrándolo además ante los demás, ¿no? Exhibiendo esos logros. Para los hombres el cuerpo es también una expresión del poder y del dominio. Luego veremos alguna idea más concreta sobre esta idea del cuerpo, ¿no? Ese cuerpo muy disciplinado como un objeto central de esa cultura masculina. Lo que antes decíamos, el riesgo como una prueba de virilidad, ¿no? Hay que demostrar lo machos que somos, lo machitos que somos, aunque eso incluso a veces nos lleve a ponernos en riesgo. La idea del autocontrol. Cuando hablo del autocontrol me refiero a todo lo que tiene que ver con las emociones, los sentimientos, el reconocimiento de nuestras debilidades, de nuestra fragilidad, lo mal que llevamos la comunicación más íntima entre los propios hombres, ¿no? Cómo tratamos de mostrarnos incluso resistentes al dolor, a la enfermedad, cómo tenemos incluso una mala relación con nuestro cuerpo, que entendemos que es una especie de cuerpo máquina que no puede enfermar, que no puede ser débil, que no puede ser frágil, ¿no? El valor simbólico que, por ejemplo, en el cuerpo de los hombres ha tenido siempre, por ejemplo, las cicatrices, ¿no? Yo, me he fijado mucho en cómo en determinados relatos que vemos en el cine, en series de televisión, aparece esa idea del hombre que muestra la cicatriz como una muestra también de su hombría, ¿no? Esa herida, ¿no? Ese hombre que ha vuelto de la guerra, ¿no? Y que se levanta la camisa y muestra la cicatriz que tiene enorme y que para él es una prueba más de su virilidad, ¿no? La ira como una emoción masculina. Los hombres, claro que usamos emociones y expresamos emociones. El problema es que hay emociones que tienen o pueden tener una proyección muy negativa, y entre ellas está la ira, que en muchos casos es el resultado de esa mala gestión de nuestras emociones, de nuestras fragilidades, y que acaba desembocando en muchísimas ocasiones en agresividad y en violencia. Y luego un último elemento que también creo que merece destacarse es cómo es muy importante ese papel de los deportes competitivos, ¿no? Donde habitualmente los hombres hemos forjado nuestra manera de ser y de relacionarnos con otros hombres, ¿no? El mundo del fútbol, ¿no? Ese donde Maradona es un dios, pues efectivamente es el mundo más paradigmático de construcción de la masculinidad, y cómo, bueno, pues esto, muchas compañeras del ámbito de ciencia de la educación han trabajado en cómo incluso se produce en los patios de los colegios, ¿no? Una ocupación del espacio por parte de los chicos que se ponen a jugar al fútbol, ¿no? Y que reduce, ¿no?, a las chicas a un lugar muy secundario, muy accesorio y sin visibilidad, ¿no? Esa idea que antes decía del cuerpo, ¿no? Esa idea de la hipermasculinidad. Y claro, fijaros cómo en estos últimos tiempos, gracias a las redes sociales, también los chicos, especialmente los chicos más jóvenes, están recibiendo permanentemente un mandato que tiene que ver con este cuerpo hiperviril. Un cuerpo que tiene que ser, claro, un cuerpo musculado, vigoroso, preparado para la acción, para la competición e incluso para la violencia. Ese es el modelo que los chicos jóvenes reciben permanentemente a través de sus ídolos musicales, deportivos, cinematográficos, y no digamos en las redes sociales. Es decir, de la misma manera que el cuerpo de las mujeres se sigue cosificando y se sigue sexualizando, el cuerpo de los chicos también
aparece bajo esta cobertura de una expectativa de género que tiene que ver con el cuerpo hipermasculino y vinculado a determinados valores de la masculinidad más tradicional. Si tuviéramos que resumir en 3 ideas muy rápidas en qué consiste o en qué se basa esa idea de la omnipotencia masculina, yo diría que serían esos 3 elementos que tenéis ahí, ¿no? El poder, las violencias y la negación. Los hombres hemos sido siempre educados y socializados para el ejercicio del poder. Eso ha llevado de manera complementaria, accesoria, el uso legítimo de la violencia para alcanzar el poder o para mantenerte en el poder. Y el tercer elemento sería el de la negación, que sería el de la negación de las mujeres y de lo femenino. Todo lo que tiene que ver con las mujeres se considera que es algo devaluado, algo que vale menos, que es accesorio. Por lo tanto, si un hombre incorpora a su manera de ser comportamientos, actitudes, roles que se estiman socialmente femeninos, eso implica una devaluación de su masculinidad. De ahí, ¿no?, esa permanente referencia a la idea de ser un machote, no ser un maricón, no ser una nenaza, no comportarte como una chica, ¿no? Lo masculino aparece claro como el paradigma de lo universal. Ahí tenemos el lenguaje que lo demuestra permanentemente, ¿no? Hablamos en masculino plural, no inclusivo, porque los hombres hemos entendido también a través del lenguaje que representamos lo universal. Y la feminidad aparece siempre como algo devaluado, algo que vale menos. Siempre que le ponemos el adjetivo femenino a algo es para devaluarlo, ¿no? El hombre, si pudiéramos repasar lo que ha sido la historia de la humanidad, ¿no?, a lo largo de los siglos, pues se ha comportado siempre como un sujeto depredador, ¿no? Esta idea del hombre para el cual es muy importante el derecho de propiedad, poseer cosas, tener cosas, pero también tener sujetos y capacidades de sujeto, y muy especialmente tener propiedad sobre los cuerpos y las capacidades de las mujeres. En eso consiste prácticamente el contrato sexual, ¿no?, en una apropiación de los cuerpos, las capacidades y los trabajos de las mujeres. Mujeres que se entienden como permanentemente disponibles para los deseos, las necesidades, los intereses del hombre, y los hombres, esa idea que explica muy bien Rita Segato, que desarrollamos una subjetividad vinculada a nuestra capacidad de adueñarnos, ¿no? Adueñarnos de cosas, adueñarnos de territorio, adueñarnos de pueblos, adueñarnos de sujetos, adueñarnos, claro, muy especialmente de los sujetos más vulnerables, que son las mujeres, ¿no? Esas ideas que os pongo ahí destacadas, ¿no? La idea del control, la idea de la dominación, la idea de la conquista, ¿no? Cómo, además, en esa construcción de lo masculino que conlleva frecuentemente el uso de la violencia, es muy importante la idea del grupo, ¿no?, de la fratría, ¿no?, que es el término que se utiliza por parte de las compañeras teóricas feministas, ¿no? Esa idea de la fratría, que en el ejercicio de la violencia se demuestra que cómo se opera, podemos decir, un doble eje, ¿no? Y vuelvo aquí de nuevo a Rita Segato, que es la que explica muy bien todo esto, ¿no? Un eje vertical, ¿no?, que es el eje que se desarrolla sobre el sujeto sometido, en este caso a las mujeres, y por otro lado hay un eje horizontal, que es lo que representa ese ejercicio de la violencia entre los iguales, ¿no? Y cómo ese ejercicio de la violencia viene a subrayar, a legitimar la masculinidad, el estatus de virilidad, ¿no? Y bueno, pues ahí podríamos hacer toda una interpretación que tiene que ver con el aumento de las agresiones sexuales en grupo, las famosas manadas, cómo se graban vídeos, se comparten a través de las redes sociales, de WhatsApp, y cómo luego hay incluso una especie de regodeo, ¿no?, frente a los colegas de lo que se ha hecho, de cómo se ha actuado violentamente sobre el cuerpo o la sexualidad de una mujer. Esto nos llevaría a lo que yo llamo, siempre trato de llamarlo de manera como muy gráfica, el triángulo de la mala educación. Es decir, ¿qué factores siguen siendo hoy determinantes? Y hablo muy en general, pero muy específicamente pensando en los más jóvenes, de esas relaciones absolutamente tóxicas y que son relaciones de poder entre chicos y chicas, ¿no? Y creo que ahí hay una mezcla de 3 elementos sobre los que, bueno, ya se lleva trabajando, sobre todo desde el feminismo desde hace tiempo, pero creo que cada vez habría que trabajarlos más y mejor y con más urgencia. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el mundo de las relaciones afectivas, eso que se han llamado los mitos del amor romántico, la pornografía como ese nuevo escenario donde se configuran subjetividades masculinas dominantes y femeninas subordinadas,
y luego pues esa institución patriarcal por antonomasia que es la prostitución y que ahora pues forma parte de toda esa industria del sexo, ¿no? Que a nivel mundial pues mueve millones y millones y que lejos de desaparecer pues está aumentando y como ya sabéis pues España es uno de los principales países del mundo en cuanto al consumo de prostitución. Creo que hace un par de años compartíamos una sesión con Mabel Lozano, ¿no? Ahí en Dos Hermanas, donde nos lo explicaba muy bien, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todas estas cuestiones nos ponen también sobre la pista de algo sobre lo que habitualmente no se trabaja o no se habla o se habla muy poco, o por lo menos los hombres hablamos muy poco, que es qué ocurre con la sexualidad masculina. Creo que aquí hay un problema enorme. La sociedad tiene un problema con cómo los hombres entendemos y vivimos la sexualidad. Y esto se traduce, pues efectivamente, en todas esas prácticas que no hace falta que pongamos estadísticas que están creciendo, ¿no? En los últimos años. ¿Cómo vivimos una cultura absolutamente pornificada, donde ya no se trata simplemente de que fácilmente a través del ordenador, de la tablet, del móvil, accedamos a contenido pornográfico, sino que en general nuestra cultura, la música, la publicidad, las imágenes que nos rodean, de alguna manera certifican y corroboran ese modelo donde las mujeres aparecen como objetos cosificadas y donde el control de los hombres como las mujeres genera una erotización. Es decir, cómo los hombres seguimos vinculando el sexo a la dominación. Cómo eso permite la reproducción permanente de lo que se ha llamado la cultura de la violación. Y cómo evidentemente hay un vínculo, de nuevo, con la idea de poder, ¿no? Como dice Rosa Cobo en su último libro, ¿no? Sobre la pornografía, ¿no? El placer es poder. Y en todas esas prácticas, los hombres seguimos ejerciendo el poder. Y para muchos hombres, que ahora mismo tienen ese estatus masculino en precario, el único ámbito donde ellos sienten que pueden seguir ejerciendo poder es justamente en este ámbito de la sexualidad. En ese ámbito donde de repente pueden abusar de una chica o mediante el dinero pueden abusar de una mujer prostituida, lo cual vendría a ser, pues bueno, una violación, poniéndole a las cosas el nombre que merecen, simplemente una violación que está legitimada por el sistema y que a través del dinero se trata de reconocer como algo incluso moralmente legítimo. ¿Qué mandatos a través de la pornografía se está lanzando a chicos y a chicas, ¿no? Yo ahí simplemente pongo también de manera muy esquemática resultados de algunos estudios que se han ido haciendo en los últimos años. Compañeros de la Universidad de las Islas Baleares han hecho estudios sobre cómo la pornografía está incidiendo en las relaciones de chicos y chicas, ¿no? Y qué mandatos se le transmite a unos y a otros, ¿no? Como a los chicos se les sigue dando el mandato, ¿no? De ser los sujetos activos, la importancia de la genitalidad masculina, la legitimación del uso de la violencia, la importancia, como decíamos antes, de la fratría, ¿no? Mientras que para las chicas los mandatos tienen que ver con la sumisión, el mandato de belleza, la cosificación, el cuerpo completamente fragmentado, ¿no? No importa el cuerpo total del ser de la mujer, sino las partes del cuerpo que nos proporcionan erotización. Es una pornografía fundamentalmente diseñada para el placer y el goce de los chicos y donde muchas chicas, como decía este estudio de las Islas Baleares, acceden a ella porque, y fijaros la respuesta, ellas tratan de aprender qué es lo que se espera de ellas en el mundo de la sexualidad. Entonces, claro, es una lógica tremendamente perversa, ¿no? Todo esto está muy estrechamente vinculado a esa institución patriarcal, ¿no? Cuando se dice el oficio más antiguo del mundo, no, es la institución más patriarcal y machista más antigua del mundo, ¿eh? Vamos a llamar a las cosas también por su nombre, ¿no? Como la propia cultura ha legitimado y sigue legitimando la prostitución de las mujeres, ¿no? A través del cine, a través de la literatura con mayúsculas hechas por los genios masculinos y por cómo construimos referencias culturales que tienen que ver, pues eso, desde Pretty Woman hasta el último libro de García Márquez o la gran literatura de hombres como Vargas Llosa, ¿no? Yo, como siempre digo, si viéramos la película Pretty Woman desde la perspectiva de que el personaje de Richard Gere es un putero, pues yo creo que cambiaría completamente el sentido de esa historia, ¿no? Esa frase que destaco ahí en amarillo es una frase que dice en un momento de una película de Vigas Luna, dice un personaje: todas las mujeres lleváis una puta dentro, ¿no? Es una concepción que está muy presente, ¿no?, en la construcción patriarcal de la masculinidad. Pero claro, yo le doy la vuelta, ¿no?, a
a esa afirmación y llevaría a la siguiente, ¿no? Si todas las mujeres lleváis una puta dentro, pues tendríamos que analizar si es que los hombres llevamos, claro, un putero dentro, ¿eh? Y cómo se trata además de justificar esta, parece, necesidad de los hombres de acudir mediante el dinero al cuerpo de las mujeres, ¿no? Como si tuviéramos una especie de irrefrenable sexualidad y unos instintos que no podemos controlar. De qué manera eso juega también un papel muy importante en reafirmar nuestra habilidad. Como también aquí es muy importante el grupo de iguales, de ahí que con mucha frecuencia pues, los hombres vayan de putas en grupo, ¿no? O se comparta incluso como una especie de celebración colectiva, y como entre los más jóvenes pues, se está convirtiendo en una forma más de ocio, ¿no? De la misma manera que salen a tomar copas o de botellón, pues también tienen la posibilidad de disfrutar del cuerpo de una mujer por no una cantidad excesivamente alta, ¿no? Y entenderlo como una oportunidad más, una oferta más que esta sociedad del ocio les ofrece a diario, ¿no? Por lo tanto, yo creo, claro, que tendríamos que plantearnos, primero, una serie de cambios personales. Necesitamos, por supuesto, transformar nuestra manera de ser hombres y de mirar críticamente esa masculinidad, pero también necesitamos cambios culturales y cambios institucionales. Es decir, no basta con que tengamos algunos la buena voluntad de cambiar o empezar a cambiar ese modelo de masculinidad. Y ese cambio, ¿no?, de los hombres necesita tres pasos que deberían ir de la mano uno detrás del otro. El primero sería el de la concienciación, es decir, tomar conciencia de que todo esto tiene que ver con nosotros. Como siempre se dice, la violencia de género es un problema que sufren las mujeres, pero es un problema nuestro, es un problema de los hombres. Tiene que ver, en segundo lugar, con asumir un compromiso en esa transformación. Y efectivamente, en tercer lugar, pasar a la acción. No basta con decir, bueno, yo estoy a favor de la igualdad, yo incluso me considero feminista o puedo ser cómplice del feminismo, aliado del feminismo. Hay que dar pasos en el sentido de mover ficha, ¿no?, en este tablero, donde por mucho que mováis las mujeres, si los hombres, que somos la otra mitad, no hacemos ningún tipo de movimiento, difícilmente van a cambiar las condiciones del pacto, ¿no? Por eso me parece tan potente esa frase de Miguel Lorente que os pongo ahí, ¿no? Machismo eres tú si no haces algo para dejar de serlo, ¿no? Ese mandato al compromiso activo de los hombres en la lucha por la igualdad. Y yo creo que en relación a este compromiso, los hombres nos tendríamos que hacer una serie de preguntas. ¿Seguimos viendo las violencias que sufren las mujeres como algo externo a nosotros? Como si no tuviera que ver con nosotros, como, bueno, una gran mayoría, supongo, de los que estamos ahora mismo aquí, no somos especialmente violentos en el sentido más radical del término, pensamos que la violencia de género es algo que pasa ahí fuera, que le pasa a otros hombres, a hombres muy puntuales, pero no entendemos que eso es un problema estructural que también tiene que ver con nosotros. Los hombres sería una siguiente pregunta, ¿nos sentimos interpelados o atacados por el feminismo? Porque yo creo que una buena parte de hombres se sienten atacados por el feminismo, cuando yo creo que lo que nos deberíamos sentir es interpelados por las reivindicaciones y por las propuestas de transformación que se hacen desde el feminismo. Estamos, en tercer lugar, transformando los hombres las relaciones de poder en las que estamos inmersos. Y cuando hablo de relaciones de poder, me refiero a las relaciones de poder que tenemos en nuestra casa, que tenemos cuando estamos teniendo sexo con una mujer, si es que somos heterosexuales, las que tenemos en nuestro lugar de trabajo, las que tenemos en la sociedad cuando nos relacionamos con otros hombres y con otras mujeres. ¿Seguimos sosteniendo la cultura machista o nos rebelamos contra ella? Cuando adoptamos una posición comodona frente a esa cultura que se sigue reproduciendo, o por el contrario, le plantamos cara. Y luego, una última pregunta que a lo mejor tendría que ser la primera. ¿Estamos entendiendo los hombres que las mujeres estén lógicamente enfadadas, hartas, cabreadas y hasta el mismísimo? Porque deberíamos también ser conscientes de por qué las mujeres están tan cabreadas, tan airadas, tan hartas, ¿no?, de sufrir determinadas consecuencias de este mundo que hemos construido a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Creo que es muy importante que los hombres asumamos la responsabilidad de este cambio, pero que lo asumamos por nosotros mismos, Es decir, no tenemos que esperar a que vengan las mujeres
a que nos indiquen el camino, a que tiren de nosotros, a que nos enseñen determinadas cosas. Es decir, no creo que las mujeres feministas sean las responsables de educar a los hombres. Esa es una tarea que nos corresponde a nosotros hacerla, ¿eh? Y tenemos cantidad de herramientas y de posibilidades para empezar a hacerla. Y tenemos que asumir una serie de responsabilidades. Unas responsabilidades que van desde lo más personal hasta lo más público. Y también es muy importante que nos posicionemos públicamente, ¿eh? Es decir, que tengamos ahí una clara posición en lo público en contra de las violencias, en contra del machismo, que no sigamos tolerando el machismo, como decíamos casi al principio de la tarde. Claro, hay que también tener presente que se puede ser hombre de muy distintas maneras. Muy especialmente pensando en los chicos más jóvenes, necesitamos otros referentes de masculinidad, que no son lamentablemente los que habitualmente vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación, en el cine. Hay que buscar esos otros modelos de masculinidad que no respondan necesariamente a ese hombre dominante, violento, agresivo, heteronormativo, que rechaza las emociones, que por supuesto es un hombre descuidado, ¿no? En el sentido que antes hablábamos, ¿no? Y claro, hay que incidir en lo estructural y en lo político, ¿no? Yo creo que hay que desmasculinizar el poder, es decir, no se trata de feminizarlo, sino se trata de desmasculinizarlo, y hay que humanizar la política, porque tenemos una política, un espacio público, una democracia, unos estados constitucionales que se han construido y que se han echado a andar sin tener en cuenta a la mitad de la ciudadanía que sois las mujeres. Entonces, ahí hay un déficit estructural terrible. Y eso pasa por toda una serie de cosas que voy sobre ellas muy rápido. Todo lo que tiene que ver con la armonización de lo público y lo privado, la superación de la división sexual del trabajo, la idea de la corresponsabilidad, la centralidad social, económica y política de los trabajos de cuidado, trabajos que, como han sido siempre hechos por las mujeres, han estado siempre en el margen de lo precario. Y hay que hacer una redefinición no solamente de los espacios públicos y privados, sino también de los tiempos en virtud de los cuales organizamos nuestras vidas. Tenemos que transformar esa estructura tan vertical y tan organizacional del poder, ¿no? Más que el poder sobre, tenemos que articular prácticas que tengan que ver con el poder en y con y entre, ¿no? Tendríamos que cambiar las preposiciones, es decir, el poder no tanto como una especie de dominio que se tiene y que define nuestro estatus, que es como lo entendemos los hombres, sino como el poder entendido como una capacidad de transformar la realidad, como una potencia que nos permite cambiar las cosas que funcionan de manera injusta, ¿no? Y lógicamente la democracia tiene que ser paritaria, si no, no es paritaria, ¿no? Y por eso las instituciones tienen que tener una composición paritaria, ¿no? Desde el punto de vista del sexo. Tenemos que hacer políticas redistributivas, porque es que una de las principales evidencias es la feminización de la pobreza. Por lo tanto, claro que hay que hablar de políticas económicas. Hay que hablar de políticas que tengan que ver con la sexualidad. Eso que decíamos antes, qué pasa con la sexualidad masculina y cómo desde ahí se entiende la sexualidad, el cuerpo de las mujeres. Necesitamos una concepción de la sexualidad basada en el disfrute compartido, en el reconocimiento del otro y de la otra con la que estás teniendo una relación sexual desde la empatía y desde la equivalencia. Ni siquiera creo que sea ajustado hablar de consentimiento. Yo creo que en el sexo tú no tienes que consentir con otra persona. Tú tienes en todo caso que llegar a un pacto no expreso, no explícito con la otra persona con la que estás teniendo una determinada relación. Si decimos que consentimos es como que hay una persona que lleva la voz cantante y la otra le sigue el juego, ¿eh? Yo consiento con lo que tú hagas. No se trata de que yo consiento con lo que tú me digas, ¿no? Vamos a tratar de entender esto como una conversación entre iguales. La idea del sujeto, de los sujetos del derecho, desde la perspectiva de la vulnerabilidad. Hemos construido todo el sistema político y económico en virtud de ese modelo masculino que se caracterizaba por la omnipotencia, por el heroísmo, el tío máquina, ¿no? Bueno, pues esa no es la realidad del ser humano. La realidad del ser humano es el ser humano como alguien vulnerable, frágil y por lo tanto interdependiente. Y yo creo que la pandemia lo ha puesto clarísimamente sobre la mesa. El reconocimiento de la voz y la autoridad de las mujeres. Yo antes decía, no es lo mismo tener poder que tener autoridad.
Y yo creo que muchas mujeres han ido ocupando espacios de poder, pero siguen sin tener autoridad. Los hombres seguimos sin reconocer la autoridad de las mujeres. Seguimos sin darle valor a lo que dicen las mujeres, a lo que aportan las mujeres, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la política. Y luego, claro, tenemos un problemón que tiene que ver con la sostenibilidad del planeta, ¿no? Y aquí yo creo que también desde el feminismo, desde el ecofeminismo, se llevan ya, bueno, décadas y décadas planteando alternativas a unas políticas económicas que no pueden seguir siendo políticas absolutamente depredadoras, que son las que habitualmente hemos llevado los hombres y esa masculinidad entendida como cultura con relación a los recursos naturales, con relación a los bienes comunes, ¿no? Es muy importante poner en el centro de la política los bienes comunes, algo que también la experiencia, ¿no?, y la práctica de las mujeres nos ofrece, ¿no?, muchísimas lecciones de prácticas en ese sentido, ¿no? Y creo que es importante, y en los últimos años, ha empezado a trabajarse en este sentido. Creo que es importante marcar lo que podemos llamar una agenda feminista para hombres, ¿no? Es decir, creo que es importante que los hombres trabajemos con otros hombres en aspectos que tienen que ver con, bueno, ahí pongo algunas ideas, ¿no? La educación emocional, la educación para y desde la interdependencia, la educación, por supuesto, sexual, la educación para la paz y para la no violencia y, por supuesto, la educación para la ciudadanía y para la cuidadanía, ¿no?, que es el concepto que utilizan compañeras feministas para hablar de ese otro modelo donde incorporemos los cuidados, ¿no?, como algo central en la vida de los individuos. Esta agenda feminista para hombres no podrá hacerse, insisto, sin que reconozcamos la autoridad ética y política del feminismo y sin que reconozcamos la voz y la autoridad de las mujeres. A mí siempre me gusta decir que una primera tarea, ¿no?, que tendríamos que hacer los hombres, si tuviéramos que apuntar en una libreta por dónde empiezo, pues tendríamos que empezar por escuchar a las mujeres y por aprender de las mujeres y por aprender, claro, de las mujeres feministas, ¿no? Y tendríamos que ser socializados y educados en una ética de la responsabilidad, una ética que implica que no somos individuos aislados, sino que vivimos con otros y con otras y que tenemos que construir una vida en común que sea lo más justa, con las mayores dosis de bienestar para todos y para todas. Eso supone darle un cambio completamente a ese disco duro en el cual hemos sido educados desde el modelo patriarcal y desde la cultura machista, ¿no? Esto es, en definitiva, lo que plantea, y con esto termino, pues esa revolución feminista, ¿no?, que lleva ya tantos siglos persiguiéndose, en la cual yo creo, por concluir con una idea muy rotunda, que no necesitamos en definitiva nuevos hombres, ¿no? Yo soy muy crítico, ¿no?, con esa idea de las nuevas masculinidades, ¿no?, con ese concepto. Yo creo que necesitamos otro proyecto de humanidad, un proyecto civilizatorio, donde efectivamente hombres y mujeres seamos al fin, como dice Marcela Lagarde, equivalentes, donde tengamos las mismas potencias, los mismos poderes, las mismas oportunidades, donde las mujeres dejen de ser concebidas como un medio para los fines de los hombres, ¿no? Eso es lo que persigue el feminismo, nada más y nada menos, ¿no? Y ese es el proyecto en el que los hombres creo que tendríamos que comprometernos desde ya, porque nos va el futuro de la humanidad en ello y sobre todo porque de manera más inmediata nos va la vida y la integridad de muchas mujeres en ello. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias, Octavio. Ha sido de verdad un honor volver a escucharte. A las personas que nos estáis escuchando, disculparme porque he tenido problemas de conexión, pero enseguida me pude conectar y he estado escuchando a Octavio embelesada. Como siempre, es un placer. Su capacidad expositiva pues es indudable, y lo que me parece muy importante es, bueno, dentro de todas las ideas que ha transmitido, yo creo que me quedo con dos que me parece fundamentales para retomar, y luego cuando termine el debate con Isabel volveremos a hacer las preguntas que estáis colgando en el foro y en la parte de preguntas y respuestas. Bueno, yo sí quería hacer una pequeña reflexión de lo que ha comentado Octavio con relación a la concepción de las mujeres, cuando comentaba que las mujeres históricamente estábamos en los márgenes.
Considero que seguimos en los márgenes a pesar de nuestra lucha y buscar nuestros espacios, y además se nos sigue reconociendo el valor en relación a los hombres. Es decir, cuando nos sitúan con poder o desde el reconocimiento social, siempre el referente o el imaginario es en relación a los hombres. Y por eso me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho con relación al trabajo hacia una nueva masculinidad. Sabemos que este tema da para mucho, nos ha replanteado e interpelado con nuevas preguntas, así que cuando terminemos la exposición de Isabel podremos lanzar las preguntas que estáis haciendo.